Bienvenidos a mi canal, yo soy Guay y en esta ocasión te traigo un nuevo video. Hoy sí, chicos, les quiero hablar de un libro que me costó una eternidad, me costó mucho tiempo el poder leer, y es este libro, George Orwell, con el libro 1984. Créanme que este libro lo leí gracias a las lecturas conjuntas. Si tú todavía no has visto el programa de las lecturas conjuntas que hicimos de este libro, les invito a que lo puedan ver. En esta parte de aquí arriba vamos a dejar una tarjetita para que te dirija al primer video de la lectura conjunta. Lo llevamos varios videos en analizarlo, en leerlo, pero hoy les quiero hablar un poquito del por qué deberíamos leer este libro. Así que si te gustan los temas distópicos, este es un buen libro para empezar. Vamos al video. Ok, 1984 ha sido escrito por el autor George Orwell. Este autor es un autor que tiene temáticas bastante interesantes. Uno de sus libros que más me gusta en lo personal es Rebelión en la Granja, en el cual nos cuenta una situación bastante dinámica, bastante interesante, de cómo las ideas al principio pueden ser muy buenas, pero en el tiempo pueden ir tomando otras expectativas no tan adecuadas. Si todavía no has leído Rebelión en la Granja, les invito a que lo puedan leer, pero hoy sí lo vamos a enfrentar directamente con este libro de George Orwell de 1984. ¿Qué es lo que encontramos en este libro? En este libro vamos a encontrar lo que es una sociedad distópica, una sociedad que está dividida en tres grandes potencias, y la primera potencia es Oceanía, que está dividida en tres partes: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Ahí podemos encontrar esos elementos fundamentales que es donde se lleva a cabo la historia. Resulta que en este caso lo que es Asia es donde está toda la parte de la región parlante, angloparlante. Esta es una región que está dominada por un partido oligarca que tiene el control y el dominio de toda la situación. Lo que me parece interesante es que este partido también tiene tres elementos fundamentales en su desarrollo: lo que es las personas que pertenecen al partido, las personas que son, digamos, que trabajan para el partido, y las personas que son como la clase baja, ¿ok? Aquella parte de la sociedad que ellos ni le prestan atención. El partido del interior, que es el que gobierna, está dividido especialmente por un 2% de la población, mientras que lo que es la parte de la población que se encarga de ejecutar las órdenes representa el 13%, mientras que el 85% es el resto de la población. Ahí pueden ver ustedes el 2% lo que es el gobierno del partido, el 13% los que colaboran con el partido, ya digamos este tipo de personas, digamos el gabinete, aquellos encargados de llevar diferentes actividades de la sociedad. Y por último tenemos al 85%, que es toda la población. Eso incluye las personas que trabajan, las personas que desarrollan su vida. Este libro consta de tres partes, está dividido en tres partes, en lo cual tenemos la parte primera, donde nos presentan toda la situación, un poco de la historia, de cómo es que se desarrolla, por qué es lo que se ha llevado a cabo hasta ese momento. Ahora, recordemos que este partido tiene una figura pública llamada el hermano mayor, que es como la máxima autoridad del gobierno del partido. Entonces, la teoría es de que el hermano mayor todo lo conoce, todo lo sabe, él está en todo lugar y él siempre te estará vigilando. Él, donde quiera que estés, te estará vigilando. Y es aquí donde sale uno de los personajes principales, que es Winston, el personaje que disrumpe un poquito de la situación del partido, porque él hace ciertas cosas que las personas normales y comunes no tendrían que hacer. Una de las cosas que él hace es el que él tiene un diario donde él va escribiendo para dejar constancia de ciertos elementos históricos,
para que las próximas sociedades lo puedan conocer, lo puedan vivir y puedan entender qué es la situación que está pasando. Un día Winston conoce a una mujer llamada Julia. Esta mujer es una mujer que al principio Winston la considera como una espía, una mujer que está haciendo algo para la policía del pensamiento, y él tiene un cierto temor, un cierto miedo, dado a que él tiene ciertas ideas sobre lo que es el hermano mayor. Él muy dentro de sí, él odia al hermano mayor, y recuerden que ellos tienen ciertos elementos. En tu casa tenían una pantalla en el cual te estaban vigilando 24/7, o sea, esa pantalla ahí permanecía viendo qué era lo que tú hacías, y también la utilizaban para transmitir mensajes, para dar información, para dar las nuevas reformas del gobierno, para darte a entender. Entonces todo lo que hacías en tu casa, nada estaba oculto, solo habían pequeños elementos, pequeños fragmentos de tu casa donde tú podías realizar tu vida de una manera sin que te pudieran ver. A esto le sumamos que la situación era un poco complicada porque habían muchas personas muy afinas al partido, y sobre todo esto, lo que era la policía del pensamiento. ¿Qué era la policía del pensamiento? Aquella que te castigaba por pensar totalmente diferente a los ideales, a las ideas que se estaban proyectando. Recordemos que Winston trabajaba en uno de los ministerios, que ya se lo voy a mencionar, que eran cuáles eran los ministerios que se llevaban a cabo. Cada uno de los ministerios tenía un papel fundamental para desarrollar lo que era la historia y para preservar la sociedad. Los personajes principales que vamos a encontrar en este libro, tenemos en primer lugar a Winston, que es como el protagonista, Winston Smith. Luego tenemos a Julia, que juega un papel fundamental. Tenemos a Oberyn, que también es un papel bastante interesante. Tenemos al señor Charleston, que juega un elemento bastante interesante que nadie se lo va a creer. A medida que va avanzando en la historia te darás cuenta que él no es lo que aparenta. Entonces este es un llamado para que no te confíes en lo que ves, sino que debes analizar más grande. Y tenemos al hermano mayor, que es como el encargado de lo que es toda la situación de promover el partido. O sea, es como una ideología, es como un pensamiento, aquel gran reformador que hizo grandes cosas. Entonces por eso se tiene en alta estima. Y por último también tenemos un revolucionario, que es Manuel Goldstein, que es una filosofía que surge como la oposición, aquel que le llaman el hereje, el que se opone a las ideas del hermano mayor. Se cuenta la historia que Goldstein, el que está reclutando una cierta cantidad de personas para rebelarse contra el partido y contra el hermano mayor, y de esa forma poder atacar a lo que es al partido desde adentro, infiltrando personajes para que estos personajes vayan sacando información, vayan proyectando información a los grupos enemigos, aquellos grupos que se están haciendo. Pero recordemos que esto es todo una teoría, y cuando Winston decide entrar en esa situación, a él le regalan un libro. En el libro le cuentan la historia de cómo deberían ser las sociedades a partir de las ideas revolucionarias que se supone, entre comillas, tiene lo que es este personal de Goldstein. Entonces ahí él empieza a leer, pero resulta que todo es una situación bien complicada. En 1984 la sociedad o el gobierno está dividido en 4 ministerios. El Ministerio del Amor, que se encarga de todo lo relacionado al amor, se encarga de las leyes del orden por medio de la tortura, de los lavados de cerebro y de la recauda de los ciudadanos rebeldes. El Ministerio de la Verdad es la que se encarga de la propaganda del gobierno por medio de noticias, arte y entretenimiento y educación. También tenemos el Ministerio de la Paz, que se encarga de mantener activa la guerra, una de las estrategias de enfocar la atención a los problemas externos entre otros países, en disfrazar o distraer a los ciudadanos de los problemas que viven. Y por último tenemos el Ministerio de la Abundancia, que se encarga de los asuntos económicos, como racionar y crear hambrunas. Esos son los
4 ministerios que se desarrollan. Si quieres analizar y entender más de lo que este libro nos cuenta, de los elementos fundamentales de George Orwell en el libro de 1984, yo te recomiendo que lo puedas leer. Yo aquí a grosso modo te he dado información, datos históricos, pero es simplemente eso, son unos elementos que los he ido rescatando, los he ido resaltando, pero me gustaría que pudieras leer 1984. Advertencia, 1984, si no eres un lector tan voraz o tan resistente, estoy seguro que lo vas a dejar después de las primeras 10, 20, 30, 40, hasta después quizás de las 100 páginas, porque sí, es una lectura bastante pesada. Si no eres una persona que le encanta la lectura, que quiere aprender, que quiere conocer, que quiere entender la filosofía de lo que es los diferentes movimientos políticos, entonces yo creo que si no eres ese tipo de personas, difícilmente vas a sobrevivir en este libro. ¿Qué era lo que George Orwell quería dar a conocer a través de este libro? Eran las características de los regímenes totalitarios. Eso era lo que simplemente él nos quería presentar a través de el poder se rige por un solo partido político, tienen el control absoluto de las fuerzas militares, tienen el control total de todos los medios de comunicación, periódicos, propaganda, aterrorizan la sociedad por medio de la fuerza policíaca, tienen el control de la economía. Simplemente eso era lo que quería dar a entender, o lo que los quiere plasmar George Orwell con la obra 1984. Obviamente aquí hay más información que tú la puedes descubrir, que tú la puedes disfrutar. Así que esto es todo por este video. Les invito a que lo compartan, que lo puedan disfrutar, y si te quieres quedar con esta información, excelente. Esos son como los puntos fundamentales, los personajes principales, los ministerios y todo. Así que para mí ha sido un gusto poder compartir este video contigo esta noche. Que la pases de lo mejor y que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.